Mi nombre es Betsabé, hija de Eliam, esposa de Urías el Elita, una mujer como tantas otras en Jerusalén, viviendo entre las sombras de un mundo gobernado por hombres de guerra, profetas y reyes. Fui criada a la reverencia a Dios y en el silencio que nos es natural a las mujeres de mi pueblo. No aspiraba a grandezas. Mi lugar era el hogar, el respeto a la ley y la fidelidad a mi esposo. Eso era suficiente para mí. Urías era un hombre justo, aunque no era israelita de nacimiento, su entrega a nuestro Dios y su lealtad a David eran inquebrantables. Nunca levantó la voz contra mí, era recto, sobrio, un soldado de alma firme y cuerpo disciplinado. Me amaba en la forma en que un hombre temeroso de Dios sabe hacerlo, con respeto, sin adornos, sin mentiras. Lo admiraba profundamente, sabía que cuando partía al campo de batalla no lo hacía solo por el rey, sino por el pacto que había hecho con el Dios de Israel. Esa temporada, Urías estaba en guerra, yo permanecía en casa. Mi cuerpo cumplía con los ritos de purificación que nos mandaba la ley tras el tiempo de la menstruación, una costumbre ancestral que aprendí de niña, una forma de consagrar incluso lo más natural al Dios que nos da la vida. Aquel día subí a la azotea, el sol estaba cayendo y como tantas veces antes me bañé según nuestras costumbres. Lo hice con recato. Las casas en Jerusalén están dispuestas de manera que no se ve desde una a otra fácilmente. Nunca imaginé que el rey estuviera mirando, que desde lo alto de su palacio sus ojos se detuvieran en mí. Yo no lo vi, no supe que era observada, pero él sí me vio. No sé cuánto tiempo pasó antes de que llegaran los mensajeros del rey, golpearon la puerta con firmeza, dijeron que David, el ungido de Dios, me mandaba llamar, no preguntaron, no pidieron permiso, solo dijeron que debía ir. ¿Podía negarme? Era el rey, el ungido, el que había derrotado a Goliat, el que gobernaba sobre nuestras vidas y decidía guerras. ¿Qué podía decir una mujer como yo frente a una orden real? Fui, en silencio, y obedecí. En el palacio todo era más grande de lo que había imaginado. Me sentí diminuta, fuera de lugar. Cuando estuve ante él no hubo palabras largas, solo un gesto, solo una mirada y yo comprendí. Esa noche el silencio pesó más que cualquier palabra. No puedo hablar de amor, no lo hubo. Tampoco hubo violencia física, pero sí hubo una diferencia abismal de poder. Lo que pasó, pasó porque el rey así lo quiso y no tenía voz en ello. Regresé a casa con el corazón confundido. Días después supe que estaba embarazada. Le mandé a decir. No tenía otra opción, era él quien debía saber, no por culpa sino por consecuencia. Lo hice por medio de un mensaje corto. Estoy embarazada. Y entonces comenzó su plan. Llamó a Urías del campo de batalla, le ofreció descanso, le dijo que se fuera a casa, quería cubrir su pecado con la honra de mi esposo, pero Urías no accedió. Era más justo que el rey. Dijo que no podía disfrutar de un hogar mientras el arca de Dios y los hombres de guerra dormían en el campo. Se quedó en la puerta del palacio sin tocarme, sin entrar a casa. David insistió, le ofreció vino, lo emborrachó, pero ni así Urías fue a casa. Su lealtad era más fuerte que el deseo, más fuerte que cualquier manipulación. Entonces el rey escribió una carta, la selló con su anillo, se la dio a Urías sin que él supiera que cargaba su propia sentencia de muerte. Pongan a Urías en el frente más violento, luego retírense para que muera en batalla. Así fue, Urías cayó. No supo nunca que su fidelidad lo llevó a la muerte. Yo lloré, lloré por mi esposo, por la injusticia, por lo que se había quebrado dentro de mí. Guardé luto como manda la costumbre, pero ya no era la misma. Había un vacío que no se llenaba con cenizas ni con lágrimas. Después del tiempo de duelo, David me tomó como esposa. Entré al palacio, me convertí en una de sus mujeres. Ya no era la esposa de Urías, ahora era la mujer del rey y estaba esperando un hijo. La vida en el palacio es silenciosa cuando se trata de vergüenza. Nadie habla abiertamente de lo que había pasado. Yo era la nueva esposa del rey. Nadie preguntó cómo llegué allí. Nadie mencionó a Urías. Pero en los rincones, en los ojos que se evitaban, en los susurros, se sentía el juicio. David me trataba con delicadeza, tal vez para calmar su conciencia, o tal vez porque en el fondo sabía que no era amor lo que había construido nuestra historia, sino la consecuencia de una decisión que no debía tomar. Pasaron los meses, mi vientre creció, la criatura que llevaba dentro era inocente de todo, no conocía el pecado de su padre ni el silencio de su madre. Un día todo cambió. El profeta Natán llegó al palacio. Era un hombre respetado. No hablaba por sí mismo, hablaba de parte de Dios. Nadie se atrevía a ignorarlo. Ese día no fue a la plaza, fue directamente donde estaba el rey. Yo no estuve presente en la conversación. Todo lo que dijo ese día Natán caló como un juicio en mi alma. Natán le habló al rey David con una historia. Habían dos hombres en una ciudad. Una era rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas.
El pobre solo tenía una corderita. La había criado desde pequeña, comía de su plato, bebía de su copa, dormía en su regazo. Era como una hija para él. Pero un día el hombre rico recibió visita y en vez de tomar una de sus propias ovejas tomó la corderita del pobre y la preparó para su invitado. David, al oír esto, se enfureció. «Ese hombre merece la muerte», gritó. «Debe pagar 4 veces por lo que hizo, porque no tuvo compasión». Entonces Natán lo miró a los ojos y le dijo: «Tú eres ese hombre». Y el juicio fue pronunciado. Natán habló de cómo Dios lo había escogido, cómo le había dado el trono, las victorias, las esposas. Le recordó que todo era don de Dios y que aún así había despreciado su palabra al amar a Urías y tomar a su esposa. «Por eso la espada jamás se apartará de tu casa. Tú lo hiciste en secreto, pero yo lo haré a plena luz delante de todo Israel». David no tuvo cómo justificarse, solo dijo: «He pecado contra el Señor». Y Natán le respondió: «El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás, pero el hijo que te ha nacido morirá». Cuando escuché esto, no grité, no lloré, solo me senté en el suelo, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse de pie. El niño enfermó, apenas tenía fuerzas, su llanto era débil, yo lo sostenía y rogaba en silencio. David ayunaba, se tiraba en tierra, no comía, no hablaba, dormía en el suelo, sus siervos intentaban levantarlo, pero él no respondía, rogaba a Dios por la vida del niño. 7 días, 7 días de espera, de agonía. Luego, el silencio. Los sirvientes murmuraban entre ellos, no querían decírselo a David porque temían lo peor, pero él lo notó. ¿Ha muerto el niño? Ha muerto, dijeron. David se levantó, se lavó, se cambió de ropa, entró en la casa del Señor y adoró. Luego pidió comida y comió en silencio. Muchos no entendieron, preguntaron por qué no lloraba ahora, por qué se levantaba justo cuando el niño había muerto. Y David respondió: «Mientras el niño vivía, yo ayunaba y lloraba, esperando que el Señor tuviera misericordia. Pero ahora que ha muerto, ¿de qué sirve? Yo iré a él, pero él no volverá a mí». Me visitó, me consoló, pero yo estaba vacía. Más allá del vientre, más allá de la pérdida, había un peso en mi alma. Había sido tomada, había perdido a mi esposo, había concebido en un acto sin justicia, había parido un niño que no viviría y ahora debía respirar, seguir. Solo Dios podía entender lo que pasaba dentro de mí. El niño que había llevado en mi vientre, que era carne de mi carne, pagó una culpa que no era suya. Pagó con su vida el peso del pecado de un rey, de su padre. ¿Pude yo haber dicho no? ¿Pude resistirme a una orden o al rey? No, no cuando vives en un mundo donde la voz de una mujer no vale, no cuando estás sola, no cuando tu esposo ha muerto por decisión de otro y ya no tienes nombre ni refugio. Y sin embargo yo también lo amaba, a ese hijo. Lo amaba con un amor silencioso, el que no necesita justificaciones. Lo amaba aunque fuera el fruto de una noche oscura. Cuando murió no hubo juicio en mis labios, solo el silencio. David se levantó del suelo, adoró, volvió a comer. A mí me consoló, pero ¿cómo se consola una madre que pierde a su hijo? Después de un tiempo volví a concebir, tuve otro hijo. Lo llamamos Salomón y el Señor lo amó. David era un hombre conforme al corazón de Dios, eso lo dice la palabra, pero también fue un hombre con poder y el poder sin temor de Dios puede corromper incluso al mejor de los hombres. Dios le había dado todo, le dio victorias, lo salvó de sus enemigos, lo colocó como rey sobre Israel, le entregó casas, riquezas, el favor del pueblo, pero quiso más, vio lo que no era suyo y lo tomó. Y ahí comenzó el dolor. El pecado no se esconde, tal vez se disfraza por el tiempo, pero Dios lo ve, Dios no calla. David intentó cubrir sus errores con engaños y cuando el engaño no fue suficiente cubrió su error con sangre, la de Urías. El poder del rey malintencionado puede destruir más que ejércitos, puede arrasar hogares, puede marcar generaciones y eso fue lo que pasó. Pero también aprendimos que Dios es justo, que Él no se vende a emociones, que el trono más alto no está por encima de su palabra. David fue confrontado y no con armas sino con la voz de un profeta y cayó. Reconoció su pecado, no justificó nada, no culpó a nadie, solo dijo: «He pecado contra el Señor». Y aunque Dios lo perdonó, las consecuencias vinieron, no por venganza, sino por justicia, porque todo acto tiene peso, porque toda desobediencia tiene eco. Yo fui una mujer que estuvo en medio de ese eco. Fui tomada, silenciada, despojada, y aún así fui madre, fui doliente, fui instrumento de una historia más grande que yo, porque Salomón nació y de Salomón nació una línea que un día daría luz al Mesías. Eso no me quitó el dolor, pero me recordó que Dios puede redimir incluso lo que empezó mal,
que Él toma los pedazos rotos y construye promesas, que nada escapa de su soberanía, aunque haya empezado en medio del pecado. Yo fui Betsabé, no me dieron voz en muchas partes, pero Dios me escuchó. Él nunca olvida a los que lloran en silencio.